da enorme gusto tener la oportunidad de conversar esta mañana con una periodista cultural a quien admiramos muchísimo, escritora, periodista cultural, por supuesto, ha trabajado en los medios más importantes, en La Jornada sin duda, ha realizado muchísimas investigaciones, también editó junto con David Kaiser un libro sobre Héctor Javier, este gran dibujante veracruzano, mexicano, quizá no tan conocido, pero gracias a este libro permitieron que más gente tuviera información sobre las grandes aportaciones de Héctor Javier al arte mexicano. Y hace unos días se presentó en el Palacio de Bellas Artes, en la Sala Manuel M. Ponce, la última publicación, el último libro, o el más reciente más bien, de Angélica Abelleira, que es Miriam Kaiser, una guerrillera por amor al arte, atisbos de la gestión cultural en México. Y bueno, recordar, por supuesto, a la audiencia de Estéreo 91, especialmente a los neolaredenses que nos escuchan, que Miriam ha tenido un acercamiento, una cercanía más bien con Nuevo Laredo durante muchísimos años, especialmente porque fue una de las principales asesoras y colaboradoras en el proyecto del Museo Reyes Mesa, el museo que se encuentra en el Centro Cultural Nuevo Laredo, que ella estuvo trabajando de la mano del equipo de Pepe Suárez desde que se empezó a trazar la primera línea del Centro Cultural Nuevo Laredo, donde ya se tenía el proyecto para crear el museo, y por supuesto después también con el equipo de Ramón Garza Barrios, ya cuando finalmente el museo se hizo toda una realidad, y gracias a ella también se pudieron presentar grandes exposiciones con las que se inauguró el Museo Reyes Mesa, como la de, bueno, esta gran retrospectiva de Reyes Mesa, el maestro en vida, afortunadamente, y por otro lado también la de Panorama del Arte Mexicano de la colección FEMSA. Por eso nos da enorme gusto poder conversar con Angélica Abelleira, sobre este libro que ella ha escrito sobre Miriam Kaiser, y como bien lo menciona, una guerrillera por amor al arte. Y Angélica, ¿por qué Miriam? ¿Cuáles son las aportaciones de Miriam Kaiser justo a la vida cultural de México? ¿Por qué este libro es realmente un referente de la gestión cultural en nuestro país? Bueno, pues buenos días. Muchas gracias por la invitación, Rosa y Héctor. Me da mucho gusto estar con ustedes. Ya hemos platicado en otras ocasiones. Así es. Pero ahora realmente es un placer, justo porque voy de la mano de doña Miriam Kaiser, que yo creo, un poco respondiendo a tu pregunta, Héctor, creo que Miriam es un ejemplo muy claro y muy contundente de la buena gestión cultural. Cuando justo no se hablaba, digo, creo que existía ese nombre, ¿no? Ni existía el término, se llamaban promotores o difusores o lo que fuera, pero creo que Miriam honra esa labor de servicio público, ¿no? Ella como funcionaria en instituciones culturales, bueno, también estuvo muchos años, una decena de años en la Galería de Arte Mexicano, dirigió una galería privada, la MAC, estuvo en la Sala de Arte Público Siqueiros, en fin, en muchos espacios como directora del Museo del Palacio de Bellas Artes, en exposiciones internacionales del CONACULTA, ahora Secretaría de Cultura, en fin, deambuló por tantas instituciones y espacios en los que dejó una huella enorme de aprendizaje para sus alumnos. Ella se formó como maestra, nunca ejerció como tal en aula, pero creo que en las salas de las exposiciones, en las oficinas de las públicas, fue una maestra, porque además ella tiene una forma muy divertida, muy poco presuntuosa de decir lo que piensa, de ser muy honesta, de hacer crítica constructiva, de ser muy propositiva. Entonces creo que todo eso puede servir para el presente.
para los chavos que están estudiando gestoría cultural, periodismo cultural también, a los artistas, a los promotores, a los museógrafos, te da como muchas claves de cómo trabajar, de qué ha funcionado y qué no funciona y cómo se puede mejorar. Entonces, digamos que esta visión de la historia a partir de la segunda mitad del siglo XX y el presente, está muy bien, siempre como que recrear y retomar ese temperamento de época, pero quizá lo más importante es aprender de lo hecho bien y tratar de mejorar lo que no se hizo bien y no cometer los mismos errores, ¿no? Entonces, a mí, y además de que yo la respeto y la quiero muchísimo, porque tenemos una liga, digamos, personal, ¿no? Desde que mi mamá fue maestra de 2 de sus hijas y el hijo menor de Miriam fue casi hermanito de mi hermano menor. Entonces, digamos que en mi familia los Kaiser eran una presencia siempre, y después a mí me tocaba entrevistarla cuando estaba en el museo, cuando yo estaba en la jornada, como bien señalas, Héctor, y entonces todo el tiempo había cosas que investigar, que ella te enseñara, te mostrara. Entonces ha sido una presencia fundamental en mi vida y creo que para muchas personas trasciende lo anecdótico, creo, este libro, justo porque lo pongo en contexto, ¿no? Y trato de dar de dar pistas, de hacerlo ameno, de contar muchas anécdotas, muchas polémicas, de cómo se hacen los museos, ¿no? A partir de su experiencia, que en el caso de Miriam son 9 museos. Ustedes lo viven allá, ¿no? Lo han vivido allá Sin en duda. Nuevo Laredo, la donación que hizo también de obra allá para Ciudad Victoria. En fin, creo que Miriam es una mujer generosísima y qué mejor que seguir regalando toda su sabiduría a partir de un libro. Y Angélica, fíjate que me encanta el título de Una guerrillera por amor al arte, porque realmente para la época y desde sus inicios de sus trabajos, de cómo se fue metiendo en el mundo del arte la maestra Miriam, pues sí, realmente iba en muchas partes, yo creo que iba en trabajo forzado por las épocas, porque también fue madre, porque tenía muchas cosas que hacer y cómo fue, pues sí, como una guerrillera y cómo realmente nos reflejamos, todo el mundo se encuentra en alguna de sus historias, de sus anécdotas, porque precisamente, como dices, es muy generosa, pero también ella sabe muy bien cuándo, cómo, con quién, lo que ella transmite va a seguir, va a dar frutos. Realmente la maestra tiene no nada más esa fuerza, sino que la sabe transmitir a quienes la rodean y sobre todo que haya una continuidad. Yo creo que nunca pierde como el sentido de por dónde hay que ir y qué hay que hacer. Y eso es maravilloso y yo creo que quienes hemos tenido el gusto de conocerla y tratarla, sabemos que te salpica y te enriquece y tú debes de saber agarrar hasta donde quieras de lo que ella te va compartiendo. ¿De qué punto partiste? ¿De qué punto partiste en este libro? Pues mira, partí de entrevistas que realicé durante un año con Miriam, pero además con una tenacidad y yo digo tosudez de mi parte porque nunca quería. O sea, yo la conozco desde hace casi 40 años, es mucho tiempo y siempre la he respetado muchísimo. Y siempre tiene una manera tan rica de contar las cosas que decías, esto tiene que saberse. Gente, digo, yo soy una privilegiada por escucharla, quiero compartirlo, pues. Entonces yo le dije muchas veces que nos reuniéramos para platicar, ella me decía que no, que no, que no, que no tenía nada que decir, que era trabajo y ya. Hasta que le dije y me dijo, sí, ándale. Entonces dije, ya de aquí soy. Y nos empezamos a reunir una vez por semana durante un año. Pero después, bueno, vino el cambio de gobierno, de administración, y me pareció que era importante hablar del presente desde el ámbito de la cultura. Entonces fueron esos años y como ahora comentas tú del título, ¿no? De guerrillera, cuando ella me comenta que don Víctor Sandoval, otro gran gestor y
personaje maravilloso, le decía, guerrillera Kaiser, perdiste, cuando justo habían cosas que no salían o que no se podía, por angas o mangas. Entonces yo dije, ah, claro, ella es una guerrillera, pero además no es esa beligerancia de confrontación ni de querer matar al otro, sino de hacerlo tu aliado. Entonces me parece una estrategia maravillosa la de Miriam, que ha usado, como yo lo decía el día de la presentación, con una sonrisa en la boca, te destroza y hace lo que ella considera que es justo y que es lo correcto de hacer. Y eso podemos hablarlo con artistas, con viudas, con egos robustos por todos lados, con gente de los sindicatos que son complicados, con los editores, con los curadores, en fin, todos estos agentes del fenómeno cultural y artístico que son complicados y que ella logra tejer redes todo el tiempo. Como ella dice, yo soy titiritera, que maneja esos hilos, lo hace de una manera muy callada, y yo creo que por eso también no quería ella como que estar en primera fila, ¿no? Porque siempre es como esta labor tras bambalinas que es valiosísima, porque si no las cosas no suceden. Entonces justo es rescatar esta labor que mucha gente no conoce, no tiene ni idea de qué hay atrás de una exposición, por ejemplo, o atrás de un buen museo con una buena bodega, ¿no? Entonces creo que eso era importante decirlo a partir de la experiencia de una mujer que además es honesta, muy honesta. Y eso no mucha gente tampoco puede vanagloriarse de esto. Es honesta, es sincera, te dice lo que piensa, aunque sepa que no te gusta, y te lo dice de una manera muy cordial, muy gentil y a la vez con una templanza enorme. Pero aparte con una experiencia que... Claro. De tantísimos años y justo este libro, por eso también muy atinado este subtítulo de Atisbos de la Gestión Cultural en México, porque es un libro, aparte de consulta, es un libro que todos deberíamos de leer, porque si bien habla de esta mujer que le ha aportado tanto a México como es Miriam Kaiser, también pues trae muchísima información de las diferentes épocas, desde cómo ella llega, cómo llegan, por supuesto, sus padres a radicar aquí, exiliados, por supuesto, cómo es la vida de una familia, de una niña que pues es judía, pero no se siente judía, cómo es justo esa presencia o esa vida de una niñez en México, cómo, habla por supuesto de su relación con Héctor Javier y cómo Héctor Javier, este gran dibujante mexicano, fue propiamente el que le abre el mundo del arte a Miriam Kaiser, cómo el acercamiento y cómo llegó ella desde muy pequeña a trabajar con una de las más grandes figuras del arte como fue Inés Amor, con la Galería de Arte Mexicano. Y por otro lado, como lo has mencionado, Angélica, o sea, y como decía Miriam, o sea, mientras trabajaba en el Museo del Palacio de Bellas Artes o en la Sala Siqueiros, los fines de semana se iba ahora sí que a apoyar y a crear y a asesorar museos en los estados. O sea, le debemos mucho finalmente aquí el Museo Reyes Mesa, si no es también por la gran labor de Miriam Kaiser, pues no se hace como podemos sentirnos ahora orgullosos de tener uno de los mejores museos con toda esa infraestructura y todo lo que fue necesario para crear el Museo Reyes Mesa. Recuerdo perfectamente bien cómo los pleitos entre ella y Eduardo Terrazas, ¿no? Claro, sí. Porque el arquitecto decía una cosa y él no defendía, por supuesto, lo que tiene que tener un museo. Entonces, este libro, habla de las instituciones por las que ella pasó, las nuevas instituciones, su crítica, por supuesto, también. Hay un capítulo que dice, somos otra fauna, Kaiser desde la mirada cómplice. Entonces, creo que es un libro que debemos de leer justo porque así como hay libros que se han escrito sobre Inés Amor, uno, por supuesto, de Teresa del Conde y Manrique. Este otro libro sobre Miriam Kaiser es un libro que hay que leer.
porque nos habla de toda una vida dedicada al arte, a veces desde adentro, a veces desde afuera, a veces como cómplice de los artistas, a veces valiéndose inclusive de pelearse con Raquel Tibol, por ejemplo, o de no estar de acuerdo, o Lola Olmedo, y no estar de acuerdo hasta con sus propios jefes dentro de la institución. Entonces, creo que es sumamente importante, y por eso también es de reconocer que sea la Universidad Nacional, la Universidad Autónoma de Nuevo León, porque finalmente también creo que es un libro para la academia, es un libro para el estudio, es un libro para la investigación, pero aguas, nada aburrido, al contrario, es un libro muy, muy ameno, donde tú has sabido sacarle, y vaya que me imagino que no fue nada fácil, porque Miriam te puede hablar de todo, pero de ella no habla, pero de su familia no habla, pero de su hijo, por supuesto, no habla, y tú le sacaste esa información. Sí. O sea, y se ve que no fue así a tirabuzón, sino que fue poquito a poquito, cómo ella se va también compartiendo, ¿no? Es un legado de Miriam Kaiser a través de este libro, querida Angélica. Ay, pues muchas gracias. Pues sí, son como las mañas que uno ya se hace de como periodista, ¿no? De saberle llegar a la gente. Digo, pues he tenido puros monstruos. Esta que es una monstrua amorosa, pero bueno, imagínate Francisco Toledo. Claro. Entonces es como saber el momento, es saber tirar al anzuelo, te dicen que no y dices, ok, haces 2 pasitos para atrás, hablas de otra cosa, te tomas una cervecita y al otro... Y tiras otro anzuelo. Y tiras, en una semana tiras otro desde otro lado, porque dices, este no funcionó, vamos a hacerlo desde acá. Y sí, y como yo lo dije el día de la presentación, seguramente quedan lagunas y muchos silencios de Miriam que yo respeto infinitamente. Claro. Sobre todo en pasajes, digamos, los que le duelen más a ella, que es el caso de su hijo. Así es. Y también incluso con el rompimiento con Inés Amor, ¿no? Entonces que yo le preguntaba, ¿y por qué rompieron? No, ahorita todavía no puedo hablar de eso. Dije, ok, no puede hablar, lo respeto, pero yo lo busco por otro lado. Entonces ya lo busqué y lo pongo ahí, ¿no? En fin, yo creo que y también es muy bonita una frase que también recordé el jueves de don Andrés Enestrosa, que cuando estaba haciendo yo el libro de Toledo y lo entrevisté también a él, me dijo, diga la verdad, pero que quede la duda. Entonces me pareció maravillosa esa frase, yo la tengo en mi vida porque dices, qué padre, o sea, mantener estos secretos, estas lagunas que la gente quiere para sí, y eso es un privilegio en la vida, ¿no? Tener tus propios secretos y hay que respetar eso. Entonces creo que en torno a Miriam, sobre todo en su vida personal, en la otra es totalmente abierta, pues hay que respetar eso, ¿no? Y me gusta mucho también porque ahora que me entrevistó una colega que va empezando y me dice, oye, es que ahí hay un montón de cosas que yo anoto como posibilidades de investigación. Le digo, pues para eso se tratan los libros, justo. Sí. Para que la gente se anime y diga, este tema me gusta, lo retomo y lo desarrollo. Porque obviamente un libro como este no se puede desarrollar todo, porque si no sería inmenso y aburrido y demás, pero sí tratas como de lanzar como muchos puntos de interés posible para los investigadores, los periodistas, los académicos. ¿Y cuánto tiempo, conoces desde hace mucho a la maestra, pero cuánto tiempo de que empezaste el libro, empezaste a trabajar en la recopilación, en qué giro le fuiste dando al libro, cambiaste, retrocediste, le diste otras miradas? Porque realmente con la maestra hay muchísimos puntos de vista. Puedes decir, hablo sobre ella como mujer, como alguien que llegó con todo, cómo se fue introduciendo en el mundo del arte, de su vida con un gran artista, como con Héctor Javier, desde sus trabajos, de su vida como familiar. O sea, ¿cómo fuiste dándole este conglomerado a todo? ¿Cómo fuiste uniendo, tejiendo tú también todas las historias? Pues casi se va haciendo sobre la marcha, ¿no? Uno siempre lleva su cuestionario y tienes tu
temática, ¿no? Pero siempre se va construyendo sobre la marcha y eso es lo maravilloso del periodismo, que debes de saber adaptarte a lo que esté presente el otro, porque igual un día no quiere hablar y dices, ok, vámonos de paseo. No, hoy vamos a platicar de un tema en especial que yo quiero platicar hoy, ¿no? Y teníamos ahí en el marco de las entrevistas, pues los muertos que iban surgiendo, ¿no? Entonces un día se había muerto Raquel Tibol en la víspera, pues hablamos de Raquel Tibol, ¿no? O se murió Víctor Flores Olea, pues hablamos de don Víctor. Y como que ese pretexto de un personaje o de una polémica, del chisme de la semana, en fin, todas cosas, como que lo vas aderezando con tu cuestionario previo. Pero justo la vida hay que saber adaptarse. O sea, creo sí. Que da para otro libro, Angélica. Sí, claro, da para otro libro, para muchos libros, claro. Claro, hay tanto que investigar, pero bueno, creo que este es un primer acercamiento que yo disfruté muchísimo desde el 15, 16 que nos reunimos, hasta, bueno, el 20 vino la pandemia y ahí se acabó un poco nuestros encuentros por cuestiones de salud, pero pues sí fueron muchos años, la verdad, fueron muchos años que se van cocinando las cosas, los libros, uno va escribiendo, reescribiendo, yo le pedí a ella si quería puntualizar algo, arreglar algo, que yo también soy muy respetuosa, finalmente es su vida y su trayectoria. Y también soy muy contundente. Cuando la gente dice, yo no estoy de acuerdo con esto que dice otro de mí, digo, bueno, pues es que respeto lo que dice el otro de ti. En el caso de Miriam no había mucha polémica, pero en el caso de, por ejemplo, en el libro está ahí asentado de las falsificaciones de Siqueiros, por ejemplo, donde una persona no habla muy bien de otra. Yo dije, lo pongo porque lo está diciendo, pero obviamente le das derecho de réplica a la persona involucrada. Por supuesto. Entonces, él no quiso contestar y dije, bueno, ya, yo cumplo mi parte, ¿no? De plantear las dos voces y ya. Pero pues eso es el periodismo, ¿no? Y qué bueno que dices que eso es el periodismo en un país donde ya cada vez se hace menos periodismo cultural. En un país donde ya los periódicos, de ahí viene también el periodismo, ahora también se hace mucho a través de las redes sociales, yo no sé hasta dónde sea o no sea periodismo cultural, pero donde cada vez los medios de comunicación se interesan, por supuesto, menos por los temas culturales, donde los periódicos cada vez reducen más o de plano ya no existen las secciones de cultura. Y donde ya propiamente casi ni se imparte ni una materia, ni hay diplomados, ni hay talleres sobre periodismo cultural. Este es un ejemplo también de periodismo cultural y más por alguien con tu experiencia que has vivido, que toda tu vida la has dedicado al periodismo cultural, más enfocado a las artes visuales. Y por eso es un libro que recomendamos, que hay que leer, independientemente de que el personaje, la protagonista, es fascinante como es Miriam Kaiser, pero porque también es un libro que nos habla de toda una época que le tocó a Miriam, una época sumamente importante en la vida cultural de nuestro país. Y quiero decirles que lo pueden encontrar, porque como ha sido editado por la Universidad de Nuevo León, en el sitio tienda casa del libro .uanl o buscan libros Universidad Autónoma de Nuevo León y ahí viene y encuentran Miriam Kaiser, una guerrillera por amor al arte. También, como ya lo mencionó Angélica, está en Amazon, se lo envían al día siguiente. Entonces ahora es muy fácil de poder tener acceso. Y también está el libro digital. No sé, no, creo que al momento no. No, pero aparte es un libro así para tenerlo. Sí, la verdad. Y la verdad, yo sí soy de los que toman notas y rayan los libros, por supuesto, Sí, y más porque es un libro de consulta, es un libro de consulta y de disfrute, y luego lo vuelves a leer y todo eso. Muchísimas gracias, Angélica. Gracias un abrazo, a ustedes. Siempre nuestra admiración y te invitamos para que en otra ocasión platiquemos ya de manera particular sobre el periodismo cultural en estos tiempos, ¿no? Encantadísima. Muchísimas gracias, Rosa, Héctor, y allá en cabina, muchas gracias. Hasta luego desde Querétaro. Un abrazo. Mucho.
Adiós. Hasta Querétaro.